Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del Rey, su podcast favorito. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial aquí en este espacio. Estamos muy contentos y muy felices de darle la bienvenida a nuestra invitada, Vero Saldívar. Hola, hola. Bienvenida, a todos. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Definitivamente me siento muy halagada con esta invitación. Me da mucho gusto conocerlos, poder estar de cerca con el movimiento. Yo creo que ustedes no me dejarán mentir. Al final del día, el M es algo que es tuyo, es parte de tu forma de ser, lo llevas siempre. Entonces, para mí me da muchísimo gusto, me encanta. Yo puedo hablar todos los días de lo que quieran sobre el movimiento, yo feliz. Totalmente. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo va a decir, ¿y quién es? Y ahorita ¿De dónde salió esa señora de ahí? Y ahorita les vamos esa a ir aclarando. tía, ¿de dónde viene? Pero se van a quedar con el ojo cuadrado. ¿Cómo estás, Joel? Todo bien, muy bien, hermano. ¿Y tú? Muy feliz. Muy feliz, muy emocionado. Muy emocionado, la verdad. Yo me siento como niño chiquito conociendo así a sus como, ¿cómo se dice? Pues es que me adelantaría a decir spoilers, pero a sus fundadores, ¿no? Pues, primero que nada, conocerte un poquito, Vero, digo, bueno, no sé si se puede preguntar tu edad, ¿cuántos años? Yo tengo 42 años, 42 pero años. El 30 de mayo cumplo 43. Ah, ok, para que feliciten. Ah, bueno, Para no, que feliciten. para cuando ya salga. Ya. Le mandan un mensajito Ya de fue, feliz cumpleaños atrasadísimo. Sí, atrasadísimo. Este año cumplo 43. Ok, ahorita hace ratito me habías pasado un capítulo que sacó Nos Angelis. Por cierto, si quieren ver un poquito más de la historia de Vero en sus grupos, en Chat, creo que fundaste, fuiste jefatura fundadora de Chat, pues pueden ver el capítulo también, ahí está de Nos Angelis. Estaba escuchando que entraste por ahí del 93. 93. Septiembre del 93 en Benton, en Cadena Benton. Cadena Benton. Benton empieza en febrero del 93 y yo entro en septiembre. ¿Cuántos años tenías tú, Vero? 93 tenía 12. 12 años, año, ok. 12. De 12 años acababa de empezar Benton y prácticamente toda mi generación del mexicano pasó por Benton. O sea, creamos Benton con mi generación del mexicano. Obviamente había niñas de más colegios, pero como en ese momento Benton y Foraker estaban en la parroquia del Carmen, enfrente del mexicano, pues fue muy sencillo y como que sí, toda la generación pasamos por ahí, unas se engancharon, otras no, otras un poquito, otras más tiempo se quedaron y de ahí fue creciendo Benton. Wow, y sabes que me surgen muchas preguntas de ese tiempo del 93, pero yo creo que, por ejemplo, una de las preguntas que a mí se me ocurren es, ¿qué era diferente en ese tiempo de hoy en día? O sea, porque pues ahorita estamos en el siglo de la digitalización, donde todo es digital, donde yo recuerdo todavía en mis tiempos, y es poquito, en el 2009, los banderines eran de lona. Y no sé cómo eran los banderines antes y las pañoletas, cómo hacían y cómo funcionaba toda esta cuestión mística diferente de ahorita. Pues era más artesanal, yo creo. Ese es el punto, todo era mucho hecho a mano. Las pañoletas, pues así, pues en la máquina de coser, yo creo que esas se las siguen haciendo. Sí. Igual, pues, muy sencillo. Y los banderines, pues comprabas una tela, hacías las piezas en fieltro y lo cosías a mano. Sí, tengo súper grabado yo estar en mi cama cosiendo el banderín del eslabón que fundé también. Bien padre que ahí sigue. Sí, pues a mano vas haciendo y le hacías. Ahorita ya es mucho como que lo imprimen, hacen digital y lo mandan a imprimir. Ya es rarísimo hoy en día ver un banderín de fieltro. Sí, me acuerdo que también llegué a ver banderines de fieltro. Que es como esta tela como si fuera, ¿cómo es? Como un... Como cobijitas. Sí, acolchadita. No sé, acolchadito. Ajá. Es muy manejable, además es fácil de recortar y es fácil de coser, entonces puedes hacer muchísimas formas y las letras y demás, porque luego, y aparte porque es suave pero es firme, entonces si quieren hacer algo así padre y aparte resalta. Y clásico. Y clásico, vintage. Vintage, ya sería. Vintage, pueden sacar ahí sus manos, ahí... Y sí, fíjate que algo que hizo una tía fue con el primer banderín de Chad,
Ujú. Alrededor tiene una cadena azul y esa cadena era con listones, entonces salía como si estuviera en tercera dimensión. Y pues son cosas que no puedes hacer cuando lo imprimes. Y se veía muy distinto. Para aquellos ayeres era algo novedoso. Novedosísimo. Era acá súper guau. Y luego, por ejemplo, esa es la mística. Por ejemplo, ¿cómo era? ¿Sí cambia un poco las actividades de hoy en día como lo hacían antes o hace que eran 25 años, todavía se siguen haciendo las actividades iguales? ¿Cómo abarcaban los aspectos en ese tiempo? Pues mira, al día de hoy no te sé decir mucho cómo lo están haciendo, más bien como que me platiquen. ¿Qué les puedo decir? Era muy importante cubrir los 5 aspectos. Y sí era muy importante el aspecto espiritual. Al final del día era lo que identificaba, era el sello, era de decir, pues, es el objetivo por el que estamos aquí. No había lugar a duda de que fuera a haber misa o no, siempre iba a haber misa, aunque fueran los cochinos, aunque teníamos que estar en las bancas de hasta atrás porque el 15 años, y demás, o sea, pues era de no, es parte de la junta y la junta no termina hasta la misa, ¿no? O sea, la misa era el centro. Pues era importante, fíjate, a mí me tocó, mi primer asesor espiritual fue el padre Ernesto Caro. Ah, Él fue, pero yo era, pues eslabonera, ¿verdad? Yo iba entrando, o sea, no tenía tanto contacto con él, pues era el que nos daba la misa, pero había muchos 15 años y la verdad es que eso sí he escuchado como que sigue muy parecido en que tienes vecinos y tienes gente de la parroquia que te quiere y gente que te hace Que no te así quiere como tanto. de, ay, hijito, porque vienes con tierra, ¿no? De ese de los amarratrapos, o sea, ¿qué onda? Sí. Eso como que siento que es parte de la sociedad y ha seguido, pero lo que sí he escuchado, ustedes me dirán, creo que la misa también depende en cada zona, cambia de hora. Para mí siempre fue el culme, era la misa y terminábamos con eso. Sí, ahora la realidad es que en muchas parroquias, digo, actualmente son 19 zonas. Uf, Y de estas 19 zonas, toda la región son 79 grupos. Entonces, no, bueno. sí, entonces ya, bueno, sí sería una linda pregunta. ¿Cuántos grupos había en ¿Cuántos? esos años? ¿sí los podías contar Así con la que mano? sí, ajá. Cuando yo entré, no, claro, o sea, cuando yo entré era Benton y Foraker. Ah, pues sí, porque Cuando yo Tona entré, fueron de los primeros. Fue el primero. como parte del movimiento, porque al final del día, pues sí existía Links y existía, ay, se me fueron ahorita los nombres, ¿no? Al Logan final, Linden, no sé si... o Logan ya y se habían Linden, separado. exacto, Logan y Linden. Pero, pues al final del día y con la historia que se conoce de Monterrey en ese momento, pues ellos no querían saber nada del movimiento. Bueno, el padre Muguerza no comulgaba con algunas cosas del movimiento. Y entonces, pues sí se hace Foraker y Benton con la idea de ser parte del movimiento nacional. Entonces, pues para de contar, había Benton y Foraker. Eso sí los podías contar con la mano. Y ya Guau. después me tocó que empezó Sirius. Y entonces, pues ya íbamos 3. Ya eran 3. Ya iban Ya íbamos tres. 3. Ya íbamos 3. Y ya después empieza Bagrash en San Jerónimo. Pues ahí ya íbamos 4. Ya. Hasta ahí íbamos 4 y era todo lo que había en Monterrey en ese momento. A mí me tocó ser jefa todavía en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Yo fundé el Eslabón Tasmania en Benton. Todavía En vigente, el ¿verdad? 96. Tengo que entendido que ahorita no. Ya no. Porque Sí, justo según yo, sí, Hace poco se... está mimido. te voy a decir por qué. Está archivado. Estoy segura que está archivado. Porque Yo alcancé a convivir con Tasmania, pero bueno, sí, pues se me fue al del día de hilo. hoy está archivado porque ayer cené, tomé un cafecito con una amiga con la que fui eslabonera, jefa, Ajá. fundamos chat juntas y me dijo que su hija está en Benton y que de repente su hija le dijo, mami, es que ya hablé con la jefatura y yo cuando haga curso de jefas Voy a quiero refundar. refundar Tasmania. Ah, Y ella le dijo, no manches, yo conozco a la primera jefa de Tasmania. Y su hija, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde la conoces? Y así de, pues es mi amiga de toda la vida. Y ya, o sea, ¿y Qué ya bonito. te conoció? padrísimo.
No, pues, o sea, claro que la conozco desde que nació, ok. ¿verdad? Pero pues Pero ella no ella ubicaba. no me ubica tanto. Ella no me Ajá. ubica tanto porque justo estando en ciudades diferentes, pues no soy la tía que ve tan seguido, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí, o sea, ahí mandándole y yo la más emocionada de pues, la sobrina, no inventes, yo creo que Tasmania ya quién sabe cuántas veces se haya archivado y desarchivado porque recuerdo ser coordinadora en mi primer campamento coordinadora de chat. Llegaron, iba regresando Benton de campamento y se acababa de desarchivar Tasmania. Una de mis niñas, que había sido niña de Tasmania, desarchivó Tasmania en aquel momento. Entonces, ya quién sabe cuántas veces haya archivado y desarchivado. Ya. Oye, pero ¿y cómo era la comunicación en ese tiempo? O sea, hoy en día de volada, si, por ejemplo, en martes mandan los avisos por WhatsApp y ya las niñas inmediatamente saben qué tienen que hacer. Pero en ese tiempo, ¿cómo era la comunicación? Pues ¿Cómo se solo era enteraban? teléfono. Todo era por teléfono. Todo teléfono. Y yo me acuerdo que era aparte de, te toca dar avisos. Y no, mi papá en ese momento cobraban por cantidad, por número de llamadas. Sí. Y era lo que y cobraban el teléfono. Ahí dices, sí, como si lo hubieras vivido. Bueno, es que sí, o sea, todavía llegó bueno, yo tengo 27. Entonces sí me tocó una Nos tocó, generación pero en la que costo por llamada. éramos chiquititos Bueno, cuando costo veíamos a por nuestros papás llamada, ok. marcando. Ajá, justo. Bueno, a mí sí me tocó costo por mi llamada. casa, su casa, en cada habitación donde hubiera un teléfono, Ajá. había una hoja con renglones por número de mes. Ujú, Y cada vez que hacías una llamada tenías que poner un palito. ujú. Para que mis papás supieran cuántas llamadas habíamos hecho entre Ah, toda bueno, la eso sí. familia y que nos estuvieran cobrando bien. No, acá ya estaba el identificador. Porque se daba mucho nombre todavía. No, hombre, los teléfonos tenían identificador. No. Entonces, bueno, así lo manejaban, pero el punto era que siempre se dieron cuenta que cada miércoles, jueves, Había un chorro de llamadas. aumentaban los palitos puestos y pues era yo dando avisos. Entonces, así pues por teléfono y hablar a cada casa que te contestaba el papá, buenas tardes, tía, está tal fulanita, ¿no? Que sí, no, que no, me puedes pasar y ya, pues le ibas hablando a cada una. ¿Cuántas niñas tenías que Cada darle una. avisos? Por ende, ¿cuántas niñas tenían? Pues como, no sé, yo supongo que como cualquier eslabón, un promedio de 10, de entre 10 y 17, entonces pues sí se daba. Digo, te las dividías con la subjefa también, ¿no? Ah, ya. Pero multiplícalo por 4 al mes. Entonces, no, sí, mis papás. Sufrieron tus papás Sí, muchísimo. claro, y yo creo que todos los papás al final del día, ¿no? Y aparte, pues tenías que esperar la llamada de tu asesora para que te diera avisos y entonces tú poder organizarte y pasar avisos y pues todo era por teléfono hablar a cada niña y así te ¿Qué? ibas enterando. Qué loco la brecha generacional, porque inclusive a mí todavía me tocó, pues no había celulares. En el 2009 todavía no había celulares. No era por llamada. En mis tiempos era por mail. Qué interesante cómo conforme pasaba el tiempo la comunicación va cambiando. Y hoy en día pues ya, o sea, WhatsApp pueden mandar un es- WhatsApp y... Ujú. Pero yo creo que qué padre que podías platicar con ellas. No sé si, se supone, se cobraba por tiempo en la llamada, ¿no? Entonces, Pues algo así, o sea, al final ya no me acuerdo porque también me Ujú. restringían el tiempo y la Sí. cantidad de llamadas y demás. Pues al final del día no lo pagaba yo, entonces no podía hacerlo mucho. Pero yo creo que esa parte sí estaba padre porque te escuchaba el papá o la mamá que te contestara y hablabas con la niña. Pero al final, ahorita también lo que veo y porque pues ya mis amigas o mis compadres que tienen hijos en el movimiento, pues también las jefas o los jefes hablan con ellos porque está el grupo de WhatsApp del eslabón, de la cadena, y entonces de esa manera hablan. Y también creo que lo que está muy padre de hoy es que de esa manera sabes también quiénes son los otros papás del eslabón y los otros papás de la cadena, y de ahí puedes interactuar. Es un arma de dos filos. Pero Sí. pues como en toda la comunicación, ¿verdad? Pero se puede aprovechar para muchas cosas. Y como no tienes a los niños, también les puedes hacer sorpresas y puedes hacer, pero sí, la comunicación pues en ese momento era así. Todavía de jefatura, yo daba avisos por teléfono, eran llamadas de jefatura. y había algo así como,
y lo estoy diciendo porque estoy especulando, porque vi en alguna página como en ese tiempo hacían como, pues en ese tiempo el periódico era era un medio de comunicación muy usado, la radio también, y la televisión era muy escasa, es que no sé si estoy... No, o sea, no están allá atrás, no estoy No, tan no, atrás. no estamos tan atrás, pero, No. pero sí sabía que había boletines, ¿no? O sea que al final de cada campamento había como estas... Ah, de entre nosotros. Sí. Ah, no, pues había el periodiquito que más bien se sacaba en el bimestre. Y porque eso... Traía las ¿lo has visto? noticias y traía el artículo, Todavía. traía artículos. O sea, ya los vemos ahorita digitales, en Sí. Insta o así, pero... Haz de cuenta. Pero yo no he visto en Instagram, o sea, porque traían también como notas y él sabías que Era y como los una chismes, revista, y siempre ajá. y siempre el top 10 de eslaboneras y el Sí. top 10 de así y el picudo más picudo, o sea, Wow. y daban los premios y siempre, y ahí decías, claro que si salías en el periodiquito era de, wow, salí en el periodiquito, pero aparte espérate con qué noticia, ¿verdad? Ok. O sea, si es de, ay, no, con la más bonita o la más guapa o aquí el rompecorazones. Claro. Entonces, siempre querías ir a esas secciones, era la principal. Wow, qué interesante. Me gustaría poder regresar, o sea, realmente conocer esa parte, porque desde que nos platicas más o menos lo imaginamos, pero verlo yo creo que sería una experiencia bien Yo diferente. creo que en el archivo del Foraker debe de haber muchos Ahí debe estar. picudos. En el archivo de Benton se llamaba CB News. Sí, ¿en qué Sí, parte? Pues, ¿En alguna página? En algún archivo. No, Ah, en un impreso. archivo físico. Sí, Impreso, impreso, claro. físico. O sea, Ok. bueno, o sea, nosotros teníamos archivo, o sea, justo de ir guardando las cosas y lo ibas almacenando. Supongo que ahí se ha de ir pasando. Digo, no fui jefatura de Benton, pero yo creo que iban guardando por lo menos una edición de cada CB News. Igual espero que el Foraker también tenga por ahí guardados sus picudos. Si no, ahí me avisan para decirle a mis amigos si todavía en casa de los papás Alguien debe existe tenerlo así. algo. Pero sí, o sea, era copias impresas y las engrapabas o nada más dobladas y así era la revistita. Qué chido. Oye, pero entonces nos platicas que estabas en Benton. Sí, nos estabas platicando que estabas en Sí. Benton y luego... Entro en Benton en el 93, hago curso de jefas, en el 96 fundo Tasmania. Fui jefa creo que año y medio, una cosa así. Ujú. Y después viene el proyecto de Chad, que empiezan 3 amigas, de las cuales 2 deciden como que, bueno, nuestros planes de vida son otros, y se queda nada más una de ellas, que es Cintia Barrera, y me dice, oye, ¿qué onda? ¿No me ayudas? ¿Vienes? Empecé a ir y ella empezaba a hacer como proyecto de fundación y tenía las juntas y estaba prácticamente ella sola. Y entonces fue de, bueno, pues órale, va, pero ¿a quién más invitamos? Y entonces ahí ya fue como conformamos la primer jefatura de Chad con Cintia, con Angélica y Marta. Angélica Rangel y Marta Zúñiga y pues una servidora. Y Todavía, arrancamos. todavía Chat estaba donde ahorita está actualmente. No, tengo entendido que no, estábamos en María Esperanza Nuestra, fue Ya. cuando empezamos, en Residencial del Paseo, creo que se llama por allá. Ujú. O sea, para nosotros era una cosa de agarra pasaporte y visa para poder llegar. Sí, claro. Imagínate, si todas estábamos en Benton, en ese entonces ya nos habíamos cambiado a San Jerónimo. Nos prometieron las perlas de la Virgen en la parroquia, que sí iban a tener donde guardar los bordones, iban a tener bodega y su misa, no sé qué, y ahí vamos todos a cambiarnos, pues órale. Desde entonces nos tocó ahí y era el primer grupo realmente que se salía de la zona y que se iba a otro lado, que se llevaba el movimiento a otro lado. Empezó Camet, allá en Residencial del Paseo. Empezaron en otra parroquia, de hecho. Creo que es Corpus Christi. Empezaron en Corpus Christi Camet, pero ya como Chat fue como que ese cambio con el padre Luis, si no mal recuerdo, en María Esperanza Nuestra. Y ahí ya se fue bien dando todo el proceso realmente del proyecto de fundación, siendo el primer grupo que se fundaba así de cero. En otro y de lado. salir y en otro lado y llevarlo. Y era una cosa que nuestros papás para llevarnos Le sufrieron no, también. estaba muy lejos, o sea, era una cosa de ir hasta allá todos. Yo vivía en Fuentes del Valle.
2 de nosotros vivíamos en Del Valle, Fuentes del Valle, y las otras 2 vivían en Colinas. Entonces era, vete hasta allá, hasta el country, por esos lados, no conocíamos. Si se nos olvidaba algo, valía Ni queso, modo. porque no había cómo regresarlo, o nos íbamos a tardar la vida en regresar. Entonces no había manera. Y sí era el primer grupo que se fundaba así completamente de cero, porque Camet había sido gemación de Foraker. Sí. Entonces, al ser gemación, ellos estaban en el movimiento automáticamente. Y nosotras, ¿no? Era como empezar Fundar todo desde cero. Fundar desde cero, niñas nuevas, darles curso de jefas, darles todo. Y en ese momento la Coordinación Nacional opinó que iban a regularizar y que todo estuviera bien estructurado para que un grupo estuviera dentro del movimiento. Y ahí vamos nosotras a hacer sus conejillos de indias, para hacer los manuales, para hacer todo al pie de la letra y que cumpliera, y que la Constitución y el no sé qué. Les tocó hacer mucha talacha en ese tiempo. Fue un fin de semana de encerrón tal cual, que dijimos, no vamos a terminar, necesitamos encerrarnos. Nos fuimos al rancho de una de nosotras, obviamente de los papás de una de nosotras, y todo el fin de semana a estar en la computadora y platicar realmente qué queríamos y por qué nos estábamos yendo a llevar el movimiento a otro lado realmente, ¿no? A llevar Cadena a otro lado, que otras niñas pudieran tener esa experiencia y qué era lo que queríamos que se quedara en esas niñas, qué era lo que queríamos que se notara diferente, Chad, y justo dar toda esa mística, todas las tradiciones que queríamos, y pues ahí, y valió la pena, porque la verdad es que a mí me impresiona ver a Chad y parece que está intacto, Sí. de lo que planeamos y lo que pensamos en ese momento. Cimentaron buenas bases, O sea, obviamente enriquecido. claro. El himno tiene otra tonada, más divertida, la verdad, más divertida, sí. más movida, hasta brincan y todo, pero tienen mucha de esa esencia de calidad humana, de mucho amor, y esa parte de mujer que le da al movimiento, poder complementar bien claro con la parte femenina, sin caer en un extremo, sin el decir, es que no puedo, ay, no, me voy a ensuciar, no, pero sí voy a llegar presentable a misa, Claro. Tener los botiquines de limpieza. Obviamente éramos la carrilla de todo mundo, el tener un botiquín de limpieza, y nosotros, pues es que a la niña le voy a enseñar a que se ensucie, a que juegue cuadro, a que esté, pero si vamos a ir a misa, necesitamos Presentable. aprender a estar presentables, porque es algo muy importante. Qué loco, un botiquín de limpieza, no había escuchado eso. Sí, entonces era el botiquín de primeros auxilios y el botiquín de limpieza cada eslabón, donde tenían sus toallitas, su cepillo, ligas por si se te rompía la liga del cabello, agua, no, nada más como pues si la ropa se te ensució, ni modo, pero por lo menos cara peinada, limpio, porque vas a ir a la fiesta más grande. Claro. No puedes llegar chamagoso. Sí, oye, qué bonitas bases como quiera daban sobre... O sea, me gusta eso que dices de vamos a ir a la fiesta más importante, y que esa era la finalidad, ¿no? Que fueras presentable. Una fiesta no vas a ir, como tú dices, ¿no? Pues Claro. sucio. Y me gusta eso. Está muy, muy padre, no lo conocía, qué loco. Sí, y bueno, y cositas así como la esencia chat todavía también tengo entendido que ahí sigue, y es mucho un premio que se llamaba el Ángel Chat, ese sí no sé si continúa, pero al invitado o guardián más servicial durante el campamento lo reconocíamos con el Ángel Chat. Ay, qué bonito. Y le daba su reconocimiento en la clausura, y la verdad es que luego sí llegaban y los guardianes y los invitados se querían ganar su Ángel Chat, y no era otra cosa más que, no sé, el reconocimiento de lo que sea, no era más. Pero pues era bonito, porque a veces te encontrabas invitados que querían ir nada más a lo mejor a chacotear, a divertirse, y como jefatura, y más jefatura de cadena, la verdad, o jefatura de conquista, o sea, fui a campamentos de escuadrón, entonces sí sé la diferencia. Como jefatura de conquista y de cadena, sí necesitas más invitados que vayan con el ánimo
de servir, de que completamente voy a ir a la talacha. Ujú. Entonces, eso era bastante de reconocimiento para nosotras en aquel momento. No sé si lo sigan dando. La verdad es que sigue siendo muy importante para las líneas, que la parte de los invitados, y en general Sí, todas las los líneas. invitados, sí, claro. Ajá. Wow, Eso qué sí, bonito. pero ahí andábamos. Entonces, pues eso fue en el 2000. En el En el 2000, 2000. o sea, empezamos todo el proceso del proyecto de fundación y ya en noviembre del 2000 viene Coordinación Nacional para hacer como la ceremonia de fundación y entrar al movimiento como tal. Ok. Wow. Entonces, tú avanzas en chat, decías que fuiste jefatura fundadora. Ajá. Te tocó después de eso, ¿cuál fue tu siguiente cargo? Coordinadora de chat. De chat. Coordinadora, Coordinaste sí, chat. fui 2 años jefatura y coordinadora de chat. ¿Cuánto tiempo coordinaste chat? Si no yo creo que 1 año o año y medio, porque sí ya se venía encima mi tesis, yo ya trabajaba y tenía que terminar también mi proyecto para titularme y fue un momento en el que dije, oigan, no me da la vida y no voy a comer de cadena. No, claro. Sí, ya tenías Lo triste- 22 años, 23 años, ¿verdad? Sí, pues 20. 20. 20, sí, 21, 22 años más o menos. Y fue de, pues no, necesito darle al trabajo porque además pues, yo pagaba mi universidad. Ujú. Bueno, tenía préstamo y la parte de que se tenía que ir pagando cada mes, pues la tenía que pagar yo. Entonces era de, ya no me da. Y sí tengo que ver ya un poquito más a futuro. Ya estuvimos aquí un rato. Así como de, bueno, pues hay que darle. Y saliéndonos un poquito del molde del MJC, pero en paralelo, ¿cómo fue tanto tu vida académica como el MJC, cómo lo balanceabas? Y después de que terminas en el movimiento, ¿qué bases te dio para tu vida académica? Ay, no, doctor, es que yo creo que es todo, te da una organización y una habilidad de manejar varios proyectos a la vez. No multitask, no soy alguien que crea que existe las personas multitask, porque ahorita, por ejemplo, estoy hablando y no puedo hacer otra cosa al mismo tiempo porque estamos hablando. Claro. Puedo administrar varios proyectos a la vez y le voy dedicando su tiempo a cada uno para que pueda salir bien. Entonces yo creo que esos skills, soft skills, que se necesitan muchísimo para el trabajo, esas habilidades me dio. Yo para llegar a en prepa ya te encontrabas con maestros que se daban cuenta que estabas en el movimiento y que tenías un sello diferente y que como que te giraba distinto. Y yo creo que algo que pasa es que a donde llegas, si no me pregunten cómo, siempre terminas dirigiendo, o sea, siempre terminas orquestando. Pero aparte como que te lo piden, o sea, no es como que digas, ay, Lo yo pedí vengo, yo. ven, organícese todos y a ver, tú por allá, o sea, no imponiéndolo, sino como que todo se da y las personas es de, oye, bueno, tú, te empiezan a preguntar y todo se da para cuando te das cuenta ya los estás organizando, ya estás Ujú. ahí con la batuta. Como que esas cosas te están dando. Inclusive llegué ya trabajando, ya profesional, ya trabajando en la Ciudad de México, me encontré uno de mis proveedores, no sé cómo llegamos al punto en que sus hijos estaban en Cadena y Escuadrón. Ah, no, pues porque justo me pregunta que si yo no había estado en esos grupos que se llamaban Cadena y Escuadrón, así, en seco. Ujú. Oye, Vero, tú nunca estuviste, tú conoces esos grupos que se llaman Cadena y Escuadrón. Y yo, un poquito, un poquito, Muy por ¿no? encima. Un tantitito. Y yo, porque me dice, no, es que te pareces mucho a los chavos que yo veo que están dirigiendo esos grupos. Y ya le digo, no, pues sí estuve un rato, dirigí la región Monterrey en algún Ujú. momento, sí estuve y me dice, en serio, es que mis hijos están en esos grupos. Dice, y me encanta, entonces confirmo que están en un buen lugar, porque si van a llegar a tener los skills que tú tienes, que le sigan. Entonces,
ahí sí es algo, son como de esas anécdotas que te sorprenden, que dices, hay algo distinto, sí se distingue, y es como pues en que no se te atora nada también, Sí. en solucionar, y que si te viene el reto, pues ya Toca no, afrontarlo. lo afrontas. Sí. Hay algo bien sencillo que siempre he pensado. Nunca me he sentido más estresada con un proyecto como con mi curso de jefas. Nunca. Y si ya conociste lo peor, todo lo demás. Sí. Imagínate, ¿cuántos años hicieron curso de jefes ustedes? Sí. Yo no, yo sí llegué a directo a juvenil. A juvenil. ¿Tú hiciste? Él ¿Cuántos sí. años tenías haciendo curso de jefes? 16 años. Exacto, sí. 16 años, y lo digo con pena, la verdad, pero... No. no, lo digo con pena de que de 8 materias dejé 7. O sea, ahí sí fue un mal balance de mi vida personal, el no saber cómo gestionar varios proyectos. Ya después, más después, hago introspección y digo, ese chavo de 16 años ocupaba un poquito más de formación, pero se logró pasar con 89 ese curso. Claro, no. Y luego hice pasé curso las de jefas 2 veces. Sí. O sea, y fíjate que es un tema que ahorita salió en uno de los chats de exmiembros. Yo hice curso de jefas 2 veces, y ese estrés y esa presión que se siente por entregar, por terminar, ni con la tesis de la carrera, ni con la tesis de la maestría lo he sentido. Es que sabes que también, y no estoy en contra, qué chido que a una niña o un chavito de 16 años le estén dando algo que está haciendo un universitario de 22 años. O sea, yo creo que ya la tesis, para esa edad que tienes, hace sentido por toda la formación que tuviste, pero no, a los 16 años tienes que hacerlo con lo que un universitario hace, una tesis de sus 80, 90, 100 páginas. Y yo creo que ahí está o sea, el hecho de que la edad que tuvieras, la madurez que tenías en ese momento, literalmente te forjó o sea, pico y Sí, o sea, piedra. y eso te ayuda completamente en tu vida profesional. Si llegas, y algo que reflexionábamos en la tarde, es una etapa en la que vives intensamente, pero es una intensidad que dices, no era tan necesario. De pronto es como de, oye, le hubiera bajado 2 rayitas, no necesitaba ser tan estricta. Ahorita veo y digo, no necesitaba ser tan estricta, pero al final del día pasamos por eso para ahorita poder tener esa reflexión y decir, oye, las cosas hay que relajarlas, o sea, suelta, baila, como dice, hay una canción que me gusta mucho que dice, baila y deja que suene la canción, él también quiere bailar contigo. Déjalo, o sea, no hay más, nada más déjate llevar. Si pudiéramos transmitir eso en el momento de la adolescencia, donde tienes tantos cambios, donde de verdad es tan intenso todo lo que vives, yo creo que disfrutarían más esa etapa. Claro, y la verdad es que sigue siendo fíjate cómo sigue siendo una realidad, que actualmente todavía pasa mucho eso, que nuestros chavos se están estresando mucho. Y ahorita como ya en este siglo ya existía, ahora ya es más visible. Literal, es otro siglo, ¿no? Sí, ya existía, ahorita es más visible lo de la depresión, madurez emocional y todo eso, que digo, ya existía, ahorita ya es más visible porque ya lo pueden identificar, pero sí es un tema, por ejemplo, de la región Monterrey que nos han dicho, ¿no? De que nosotros somos muy intensillos, que el regio es muy así, muy, pues sí, muy intenso con todo, entonces llega uno al burnout y ya es como que... Pues yo creo que la intensidad también, si no tuviéramos ese nivel de intensidad, no aguantaríamos vara de todo lo que pasa en el movimiento. Sí. Al fin, también tienes un poco de que te gusta la mala vida. Sí. Sí. También hay algo. Oye, pero, y bueno, terminas de coordinadora de chat. Bueno, mencionas que ya te diste el tiempo para terminar tu carrera, me imagino? Para graduarme, sí. Me gradué de Mercadotecnia Internacional en la UDEM. Soy feliz, me encanta la UDEM, la verdad es que yo. Saludos a todos los que estén por ahí de la UDEM, me encanta. Sí, salgo
Y justo como se había dado mucho contacto con Joltic, con México. O sea, a mí me toca en Benton. Benton fue la primera cadena que asistió a una velada, la primera cadena que no fuera de la Ciudad de México, que asistió a una velada de cadenas. No sé, estamos hablando de la historia patria del 95, yo creo, una cosa así. Éramos 6 peladas ahí que nos fuimos a México y allá en la Ciudad de México. Yo sigo pensando, nunca entendí cómo mis papás me dejaron hacer todo lo que me dejaron hacer. Pero en fin, y entonces empezó a hacer mucha relación con la Ciudad de México y con Monterrey. Y después cuando ya hay Sirius, que ya hay otra línea de trabajo, se puede formar una zona, entonces ya éramos Tonahuac. Y había mucha relación con Joltic. Entonces ahí empecé a conocer más gente, a hacer muchas relaciones. Y cuando salgo de coordinadora de cadena, me invitan a ser parte de la coordinación nacional. Me invita Norma Montañez y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Bla, bla, bla. Y yo así de, no, ¿cómo? Yo por lo que percibo, ustedes díganme, no sé, yo por lo que percibo ahorita, la gente tiene ganas de ser coordinación nacional y de ser región Monterrey y de ser zona, o sea. Fíjate. Por lo que percibo, por lo que oigo, por lo que veo en redes sociales, porque aparte estás hablando, ¿cuántos son en coordinación regional ahorita? Somos 16. No inventes, no. Y son ahí éramos uno. Y ahí era yo sola, claro, empecé yo sola. Sí. Entonces, no, yo no sé por qué, era una cosa de que si te hablaban y era de, no, ¿cómo? Guácala. Neta. Guácala, no, ¿quién va a querer ser coordinación nacional? No, qué horror. O una cosa así. Pero ¿cuál era la percepción? ¿Era como no hacen nada o qué van o...? Yo creo que era una cosa de... al ser humano le gusta mucho que lo busquen y que como que le rueguen, ¿no? Era como de, al final del día te empujaban tantito y terminas cayendo. Yeah. Entonces, sí, era como si la gente era de, ay, no, o sea, yo vivo por mi escuadrón, yo vivo por mi cadena. Ser zona, zona, qué flojera. Ser zona, qué flojera, y ser nacional, menos, qué flojera. En aquel momento no había coordinaciones regionales. Había pasado mucho tiempo, en algún momento del movimiento en la historia hubo coordinación regional. En Monterrey no, o sea, hubo un coordinador regional en México, tengo entendido, y creo que había uno en Chihuahua. Pero y de ahí párale de contar. Entonces, en Monterrey, pues al final del día éramos una zona, no había necesidad de coordinar a más. Uh-huh. Y era Tonahuac ya con 2 cadenas, su conquista, su escuadrón. Y Linden se divide, y entonces hace Malawi, hace Siley, pero empezamos nosotras ahí con Chad y Camet, empezamos otra zona, se funda nuestra conquista, ya pudimos ser zona, se funda, o sea, se hace como zona, no sé, en Yelis. Entonces, a la par también de mi misma generación, fundan Ottawa, entonces se divide el escuadrón de Cumbres, nace Tabor, y fundan Bellatrix, y ya se puede hacer otra zona, empieza Backup. Más o menos fue en un, ¿sabes? Es en que, o sea, ¿cuánto tiempo pasa en que empiezan a fundar y a gemarse y dividirse? Pues a lo mejor en el lapso de 3 años, una cosa. La verdad es que no se tendría, no sé, Chad empieza en el 2000 y ya no tengo noción cuándo empieza Ottawa. Como que era para que en 3 años aquí, que hoy en día se funden tantos grupos como se fundaban antes, pues y no, creo que fue el primer boom de los grupos en Monterrey. Parecían palomitas. Por así decirlo, ajá. Pues sí, y justo Ottawa lo fundan niñas de mi generación, o sea, que fueron eslaboneras conmigo, de esa generación del mexicano que empezamos a echar a andar Benton. De ahí fundan Ottawa, y entonces pues ya teníamos 3 zonas, y teníamos a Malawi muy interesado de ser parte del movimiento, ¿no? Bueno, muy interesadas. Entonces, pues empieza a ver esto en donde ya hay, o sea, realmente ya se empieza a tener una región, porque ya no nada más es Tonahuac, ya estás hablando Tonahuac, Los Angeles, Backups, por lo menos.
y nuestra lunita por ahí de Malawi, ¿no? Entonces, me dice esto Norma, y justo yo digo, oye, pero ¿por qué no? Antes de seguir instituyendo instancia como nacional, ¿por qué no tenemos una coordinación regional? ¿Por qué no lo empezamos a ver, no? O sea, en la Ciudad de México, pues ya había amazonas, había varias. Yo era asesora de Ras al Yeti, de la conquista Ras al Yeti en Saday, pero pues ahí sí ya. Esa era región desde hace muchísimo, ¿no? Sí. En Querétaro ya había varias cadenas, o sea, en ese momento las veladas, no, nada que ver con que eran las cadenas de México y Benton. No, las veladas ya eran grandes, necesitábamos un teatro grande para estar. Entonces, pues digo, se necesitaba esa parte de poder apoyar a los dirigentes, porque el movimiento, y espero que no me lo tomen a mal, pero algo que yo entendí de jefa y de jefatura es que el movimiento realmente empieza de jefatura. El objetivo del movimiento se cumple con la jefatura. Uh-huh. Y el medio para que se cumpla el objetivo del movimiento es el campo. Sí. Son los jefes, subjefes y los pioneros, los eslaboneros, los cuadrilleros. Ese es el campo para que se cumpla el movimiento. Entonces, había que apoyar esa parte. Si te quedabas nada más en jefatura, tu tiempo de maduración de realmente vivir el objetivo del movimiento, pues era muy poquito. Yo lo que veía era pues es muy poquito. Entonces, el poder tener la instancia de ser zona te daba oportunidad de realmente ir poniendo, o sea, de poder vivir lo que es el MJC, porque antes eres el campo ahora eres el instrumento para que otros se formen, pero la formación más importante empieza de jefatura para arriba. Y no teníamos esas instancias, sí. No existían, y se necesitaba también esa ayuda. Y ustedes me dirán, pero en aquel momento también en las parroquias no éramos los mejores los favoritos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Siempre habrá la señora de la vela perpetua que quiere que todo sea muy solemne y demás. Y entonces, pues, el que estés saltando en una misa y que estés alabando de diferente manera, hay quienes lo sienten como falta de respeto, pero yo lo respeto porque al final del día fue la formación que tuvieron. Fíjate que en los atrios de muchas parroquias sí se ve todavía, se ve mucho con la gente de mayor edad, pero afortunadamente o gracias a Dios hemos tenido mucho acogimiento con la arquidiócesis, donde nos dan esos espacios donde el joven puede saltar y ser feliz, y también se integran los grupos pastorales y el MJC, y creo que eso poder ha sido... encender corazones, sí. O sea, es que ese es el punto. Y justo lo que yo veía era falta eso, o sea, poder que haya alguien que se pueda dedicar a que las parroquias conozcan lo que es el movimiento, que los sacerdotes sepan qué hay para poder apoyarlo, porque es bien distinto. O sea, de vivir cómo nos sentimos los últimos años en la parroquia del Carmen, en María Esperanza Nuestra, con el padre que era de vénganse para acá, y lo que nos hacía, es más, todavía en Corpus Christi, porque el campamento cero de Chad fue en Corpus Christi, y ahí que el padre tuviera toda la confianza y la intención, en donde a dos nos instituyó como ministros extraordinarios de la comunión, y nos llevamos al Santísimo, y todo el campamento, todos los días pudimos comulgar. Wow. Y lo llevábamos o sea, poder tener esa confianza y decir, vivir la espiritualidad en un campamento, poder tener hora santa con el Santísimo ahí, sí. O sea, es muy distinto. Y yo decía, eso lo necesitamos. Entonces, empecé a platicar con ella y empecé a platicar con una amiga de México, de oye, pues aviéntate, porque el que haya nada más un coordinador regional, de nada va a servir, necesitamos empezar a trabajar en conjunto y de la mano. Y entonces ahí Laura dice, órale va, tú Monterrey y yo México, órale, busca con quién. Total, Laura aventó a Carla Núñez y terminó siendo Carla Núñez la coordinadora, pero Laura le ayudaba, fue su equipo
su equipo regional, el primero, y poniéndonos de acuerdo de, oye, bueno, pero nada de sacar aquí la super mística, no estamos fundando un equipo, o sea, nada más estamos como dando una estructura, creando una estancia de apoyo, de poder seguir ayudando a que lo hagan. Entonces fue, bueno, ¿cuáles son los colores del movimiento? Negro y blanco, párale de contar, tiene que ser negro y blanco. Pero a ver, vamos a distinguirnos y ponernos de acuerdo. ¿Qué color vas a elegir? ¿Qué color nosotros? No, pues de que nosotros naranja, ok, nosotros azul, ¿por qué azul? Y demás. Y así empezarse a dar. Y así se estaban fundando las primeras regiones. Así está el proyecto de regionalización. ¡Wow! Justo. El proyecto de regionalización, de que empezáramos los dos al mismo tiempo. Y en mi caso, pues era yo solita. Y yo, hola, Vero. Hola, Vero. ¿Y ahora qué hacemos? Y en ese momento no existía todavía la zona de backups como tal. Estaba Ottawa y estaba Tabor, pero no tenían otra línea de trabajo para poder conformarse como zona. Entonces, estaba de coordinador de Los Angeles Sergio Zúñiga y de coordinador de Tonahuac Bocho, Alberto Javier Fernández. Entonces, les dije, oigan, pues, ¿qué onda? Necesito con quién trabajar y si no hay alguien más, pues, ayúdenme, ¿no? Oye, no, pero estamos nosotros, pues, coordinando la zona. Y yo, pues, sí, coordinen la zona y, pues, también la región, ¿no? O sea, ayúdenme de alguna manera. Hicieron un consejo. Ajá, empezamos nosotros 3 y ahí bien, yo presenté mi postulación como coordinadora de región presentando que mi equipo de trabajo, por lo pronto iban a ser los coordinadores zonales, para poder tener la voz de todos los equipos de la región en lo que fuéramos a hacer, ¿no? En lo que viéramos. Y así empezamos. ¿Cuáles eran las primeras bases místicas que tú decías? Igual no era, el punto no era ponerle tanta mística, pero las primeras bases místicas de la región Monterrey. Yo creo que nos limitamos al color azul relacionado con María. Al final, bueno, no, o sea, si estábamos representando a Monterrey, pues ahí hablábamos Monterrey porque pues nada más había equipos en Monterrey, la verdad, ¿no? Ahorita ya hay en Hidalgo, toda el área, varios municipios, ¿no? Sí. Por eso se llama Monterrey, pues en aquel momento solo había Monterrey, no visualicé que iba a ser Nuevo León, pero bueno, y pues Monterrey está encomendada a María, tal cual. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué es la mística? La presencia es el reflejo de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué más podía representar a Monterrey? No le saques 3 pies al gato. O sea, no tienen que sacar el hilo negro, ahí está. Y entonces quedó el azul y quedó representado por María, por la esencia de la ciudad en la que estábamos representando, porque al final, frente a todo el movimiento, pues de ahí veníamos y de ahí quedó. Y de ahí empezar un proyecto de arquidiócesis, de tener presencia en la arquidiócesis, de ir, me acuerdo de las primeras juntas, de ir a la catedral, a juntas de arquidiócesis, porque aparte pues no nos veían, ¿verdad? Y era así por abajo del hombro de, pues ustedes los chamagosos, que ya tengo varios padres que se quejan de ustedes, que porque hacen mucho ruido, que no se callan en las misas y que bla. No, pero mira, la verdad es que no, hace muchas, o sea, era un momento en el que también nos veían mucho como los que acomodaban las sillas para la kermés. Los que vengan y limpien y tienen que, ¿no? Los puestos de la kermés. O sea, éramos la mano de obra. Seguimos siendo la mano de obra. Pero ahora a nivel arquidiócesis, o sea, en eventos muy, muy grandes estamos ahí montando las sillas. Pero fíjate qué diferencia. Sí. O sea, al final del día está bien, ¿no? Sí. Recuerdo ser voluntaria con mi actual esposo, con mi novio, en un encuentro de familias mundial. Y pues porque éramos voluntarios, porque todavía estábamos chavitos, pero te sientes parte de una iglesia muchísimo más grande. Y yo la verdad también ese era mi objetivo, el poder decir, somos parte de una arquidiócesis, que nos den un lugar, que a lo mejor sí, vamos a seguir siendo los chamagosos, porque con quienes estamos trabajando, esa es nuestra línea de trabajo, ese es nuestro encanto, ese es nuestro querigma.
Ese es nuestro querigma. Así es como estamos incendiando corazones para ser soldados de Cristo, para cristificar tus acciones. Es lo que estamos haciendo. Pues sí, vamos a seguir siendo los chamagosos, pero qué diferencia poder tener una guía, o sea, que esos chamagosos realmente vayan y enciendan corazones y que no se queden nada más en el gusto por el poder, ¿no? Porque no sé cómo lo vean ustedes ahorita, pero hay una línea muy delgada entre querer servir y tener el poder con el reconocimiento. Sí. Y la verdad es que el movimiento te da mucho poder porque, o sea, un silbato y órale, y se mueven todos, ¿no? Sí, sí, o sea, y se impresiona. Y estar en una, por ejemplo, actividad nacional de líneas cadenas y gritarles a los niños y que los niños te levanten, tienes que aprender a jugar con ello y tener el chip de vengo a servir. Y esto es un cargo de servicio. Entonces, sí se necesitaba una guía por parte de la iglesia jerárquica. Nosotros somos la iglesia, pero pues sí tener ese acercamiento. Entonces, Claro. era el objetivo de poder tener un equipo de región, irnos acercando a la arquidiócesis de Monterrey, porque también entre más voz tuviéramos, más presencia, íbamos a tener más apoyo, pero también en general en la ciudad la gente iba a empezar a conocernos más. En algún día de las cadenas, en un parque por aquí de San Pedro, las señoras nos estaban corriendo y no querían que estuviéramos. 500 huercas ahí en el parque y la señora, ahorita le hablan a todos los papás para que se las lleven. Y ahí estábamos las coordinadoras de las cadenas lidiando con la señora porque la señora no quería que tuviéramos misa en el parque. No teníamos permiso para la misa. Entonces, ahí las coordinadoras fue de, díganle al padre que haga la misa y nosotros estamos con la señora. No, sí señora, si quiere le hablamos a todos los papás, pero son 500 niñas. A 500 llamadas, vamos hablando de controlar las llamadas. Sí. La señora dijo que no tenía, pues ahí estábamos las 5 coordinadoras adentro de la casa de la señora. Hablándole a todos haciendo las llamadas, porque ya nada más era, déjenos de tomar misa y se acabó. O sea, ya se está acabando el día. Y aparte, ¿qué le molesta? Yo no, sigo sin entenderlo, ¿verdad? Fuera del ruido, pero que dices, ay, ahorita ya se van, no se van a quedar ahí, no te van a quitar el sueño. Me tocó, entonces era, entre más proyección tuvieras a la sociedad, también te iban a empezar a arropar. Que la sociedad supiera qué está haciendo, que esos que están corriendo y que ves ahí en el parque, de qué se trata, no están nada más maltratando el pasto, porque aparte lo van a dejar mejor de como lo encontraron. O nosotros en su momento el parque donde estábamos y pintábamos bancas y pintábamos los juegos y le dábamos mantenimiento al parque en el que estuviéramos. Entonces, pero entre más proyección tuviéramos en la ciudad, pues íbamos a empezar a tener más aceptación. Y entonces ese era el objetivo de poder tener un equipo regional y además ayudar a los equipos a que se unieran y a que no estuvieran de Tonahuac por acá, Los Ángeles por acá y Malawi y Aipa cuando nos acordemos, ¿no? Y más que tenían la intención de vivir una línea cadena. Entonces, empezó eso. Empezaba también pues que a lo mejor que ser jefatura no significaba nada más ser jefatura en donde tú habías sido jefe. Que podía ser jefatura en otro lado. ¿En otra parte? Sí. Entonces, también era de, pues, hablemos, pongámonos de acuerdo de cómo se va a hacer, cómo se va, démosle la oportunidad a los que se despidieron de jefes, que sepan cuáles son sus opciones, a dónde les está llamando su vocación. O sea, a lo mejor fui jefa, pero voy a ser la mejor jefatura de conquista. Claro. ¿No? Y además era un momento en que quienes más batallaban para encontrar jefatura eran las conquistas, porque era un momento en que evidentemente nadie que saliera de jefe había estado en conquista, o sea, todavía no. Sí, no había gente que dijera, viví conquista y el sueño de mi vida es regresar como jefatura. Pues todavía no había gente, entonces era poderle dar esa oportunidad también a que todos tuvieran, a que conocieran otras líneas de trabajo, a que también los jefes se dieran la oportunidad de conocer las líneas juveniles. Ahí nada más teníamos Mellantá en ese momento,
pero que la conocieran, porque se salían de jefes y era así, no me hablaron de jefatura, se acabó. Se acabó. Y la línea juvenil es el culme, o sea, es realmente donde dices, ahí es el objetivo del movimiento. O sea, poder llegar a eso y hacer tu vida un apostolado constante 100%. Entonces era como ponerle muchos puntitos a varias Is. Ese era, más que mística, era el poder organizar y hacerlo. Y sí, te digo, pues estaba yo solita y en ese momento con ellos y después Laura Flores le pedí que si me ayudaba y entonces fue la primera que subió de equipo de coordinación regional sin ser una coordinadora zonal. Y ahí estábamos nosotros visitando a los diferentes equipos, ella y yo en aquel momento. Así estábamos y pues ahorita ¿cuántos? 17. 16. Pero, ¿y cómo eran? ¿Cuáles fueron las primeras actividades generales que planearon ustedes como región? Bueno, tú como región y tu consejo, que hoy en día, por lo que te platican, se siguen quedando. O sea, sí siguen haciendo. Me tocó como coordinadora regional la Asamblea Nacional de Dirigentes, la de enero, aquí en Monterrey y recibir a todos. Ok. Entonces, ¿Cuántos eran? ¿O cuántos recibieron? No. Digo, ahí recibí, o sea, los coordinadores de... Grupos y zonas y todo. Ajá. Sí, o sea, la de enero, la que van todas las jefaturas y coordinadores. ¿No? Bueno, por lo menos coordinador, ¿no? Iba. No recuerdo, esa vez la hicimos en el Mexicano, justo. Regresando ahí en el mexicano, pues yo creo que no era mucho porque ahorita ya no existe esa parte del Mexicano, era el teatrito y era un salón de música que tenía un escenario y ahí cupimos, entonces no sé, no éramos muchos. ¿Qué serán unos 80? Pues no te sé decir. Yo creo entre que sí unos 100. Sí pasaban de los 100, sí. O sea, fácil pasaban de los 100. Pero sí, todavía llegaban aquí y se quedaban en casas, o sea, los alojábamos en las casas de donde quisieran, o sea, de nosotros. Esa fue como la primera, pero también como coordinadora de región me tocó actividad de línea, de todas las líneas en Monterrey. Ok. Y no recuerdo si era la primera vez o no, sí, porque, ay no. Algo que distingue a Monterrey, definitivamente, es como una especie de soberbia o de que hacemos todo bien. Porque la verdad, siendo honestos, sí. No sé en ese momento, pero la verdad es que sí había una diferencia de cómo se hacían las cosas en otras regiones, a cómo las hacíamos en Monterrey. Sí. Pero pues era mucho. Me platica mi marido que en aquel momento en Línea Escuadrón, porque aparte fue sin planearlo. Estaban en sus asambleas por líneas. Y pues no sé, o sea, Línea Escuadrón empezó a decir de que, ¿dónde va a ser la sede de la actividad de línea de este año? Y que diciendo, y que los de Monterrey, no, sí, nosotros lo hacemos, y nosotros pagamos todo, y nosotros lo hacemos. Y así, los chilangos así de, ay, ya, regio siendo regio, ya diciendo que con todo pueden, y con todo pagan, y ellos nos van a pagar todo, no sé qué. Entonces, pues, se la dejaron caer, y pues los de Monterrey dijeron que ellos lo organizaban, y lo hacían todo. Entonces, en la asamblea de Línea Escuadrón quedó que se hacía en Monterrey. ¿Cuál es mi sorpresa cuando van saliendo y van presentando las sedes de las actividades de las líneas? Y eran todas aquí. Todas en Monterrey. Y yo, así de, no, pues, gracias. O sea, ¿qué onda? Aviso, estaría genial. La verdad es que sí, fue la primera vez que las actividades de las diferentes líneas fueron en un solo lugar. Y ahí me aventaron acá el paquetito. Y aquí recibiendo, ¿no? O sea, fue una aventura. La región Monterrey esa vez llegó y durmió en el atrio de San Jerónimo. O sea, mi marido nunca me va a perdonar y siempre dice que lo dejé dormir en la calle desde antes de casarnos. Bien. O sea, y yo, bueno, ya estás avisado, o sea, ni novios éramos. Y ya supiste, y mira dónde viniste a caer, o sea que la mala vida le gusta, ¿no? Ahí está. Pero esa vez, o sea, sí, porque teníamos citados a los papás a que iban a llegar a cierta hora
algo pasó, Región México siendo Región México, o sea, algo pasó que no salieron a tiempo y me avisa una amiga que era coordinadora de SADAI en aquel momento y me dice, no, que si sí iban a salir, que si no, no era coordinadora, creo. Sí, no, era del equipo de zona. Bueno, ya no sé, estaba en SADAI. Y me decía que traían retraso, de que no iban a llegar. Y le dije, oye, por la hora, ya mejor espérense, viajen de noche y llegan en la mañana. Ya no voy a tener quien los reciba, porque van a estar llegando a la 1, 2 de la mañana. No le puedo hacer eso a los papás, qué pena. Entonces decía, no, qué pena. Llegaban un viernes. Se supone que llegaban un viernes en la noche para ya dormir bien aquí y el sábado tener las actividades. O sea, el sábado ya tenían sus actividades, el sábado en la noche la velada y el domingo cualquier otra cosa. Ya ni me acuerdo, pero pues ya empezaron el regreso también, ¿no? Porque tenían que llegar en la noche. Y entonces esta amiga opinó que dijo, no, yo conozco a la coordinadora de Monterrey y sí nos recibe, vámonos. Y ahí se vienen. Y justo yo había ido a la central de camiones a recoger al coordinador de SADAI. Entonces, sí, ya, a recoger y me decía, oye, no, ya me están diciendo que ya ahí vienen. De las CAR que sí, que ahí vienen, o sea, y yo, no inventes, van a llegar bien la madrugada. No manches. Y no, pues sí, obviamente los papás ya se habían ido, no los esperaron hasta la 1, 2 de la mañana, y ahí nos tienes a nosotros en mi casa haciendo sándwiches para darles de cenar a todos los de Monterrey. Wow. O sea, no sé, yo no tengo noción. Me acuerdo de la mesa de la cocina así, de una cosa impresionante. Mi mamá me cuenta que después llegaron llamadas a mi casa de papás de México preguntando por sus hijos. Que dónde estaba su hijo y que dónde estaba dormido. Y mi mamá, pues señora, o sea, mi hija también está en la calle, ¿eh? O sea, son las 2 de la mañana y mi hija está en la calle. Así como de, no me venga a reclamar porque por su hijo que vive en otra ciudad está aquí. Mi hija también está en la calle atendiéndolos. Entonces, era una cosa, digo, ahorita ya se ríen, los sobrevivieron, o sea, que si se iban de campamento, ¿qué les pasaba por dormir ahí en el atrio? En el atrio, sí. Porque además, no los dejaron dormir en los camiones, porque ya habían roto uno de los descansabrazos del camión en el camino y los choferes eran, no, o sea, se me bajan. Entonces, yo qué culpa tengo de que no los dejen ni siquiera dormir en el camión que rentaron. Uh-huh. Entonces, esa fue de las actividades más grandes que me tocó como coordinadora. Wow. De región. Oye, pero no manches, que la verdad es que qué bonito ver desde este punto donde conocemos muy poquito por nuestro contexto de que empezamos ya tardezón, el cómo empezó todo. La verdad, digo, últimos comentarios porque ya nos estamos yendo, pero algo que yo quería comentarte es que, digo, yo creo que te lo he dicho muchas veces, pero de nuevo, gracias. Gracias porque yo creo que se requiere mucho coraje para sacar adelante, digo, se dice, nos lo podríamos ver fácil, ¿no? Pues eran 3 zonas, pero pues era la realidad de ese momento, era todo nuevo. El que te hayas lanzado a hacer esas cosas y que no sé si alguna vez en ese tiempo cuando todavía eras coordinadora, que te hayas imaginado así, viéndose adelante los años que dijeras, 19 zonas, 16 SRs, haciendo una misa regional para 3,000 personas, 5,000 personas, y los cimientos empezaron con las bases que fueron las tuyas. Entonces, pues yo creo que de parte de todos los que ven esto, es un gran agradecimiento muy grande el que estemos cumpliendo 20 años de cuando empezó la primera coordinación regional, que hizo que hubiera esa fraternidad y que también la arquidiócesis nos conociera. Se me hace muy, muy nostálgico, muy bonito también. No sé si, Joel, si quieres comentar pues, algo también. Desde la nostalgia de cómo todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando. No había manuales, no habían... O sea, ahorita es muy fácil armar una... Se dice fácil, ¿verdad? O sea, pero ahorita es muy fácil armar una actividad nacional, ahorita es muy fácil hacer una zona, hacer un grupo y ahí consultas el reglamento, consultas la constitución. Le hablas al asesor de tal lugar, le hablas a tal... Oye, que tengo problemas con la parroquia, le hablas a tal párroco. Y saber
que en aquel entonces hubo alguien que tuvo que escribir todo esto en una hoja. Había que empezar por algo. Que tuvo, sí, es súper bonito y yo creo que hablo por los 16 actuales. Gracias por la bonita y hermosa región que tenemos actualmente. No, hombre, Porque pues, yo amamos la mística, que es tan simple, que es justamente, sigue la misma esencia. O sea, todavía siempre nos preguntan, oye, ¿por qué el SR no le mete más cosas? O sea, tiene para hacerlo, tiene todo. Creo que es lo más que tú no hiciste fue el regionalito y el regionalito. Ay, no, ay, sí, está genial. Y es como, fue como es nuestra manera de decirte, es lo máximo que podemos hacer porque la verdad es que aún seguimos en ese ámbito y en esa hambre de servir. Y qué bonito que la esencia que tú dejaste aún sigue después de 20 años. Gracias por eso. Wow, no, qué bonito, muchas gracias. Me halagan bastante. Pues al final la verdad es que no, nunca lo pensé. Nunca pensé hasta dónde podía llegar. No pensé, mi intención justo era que hubiera esa instancia de región para poder llegar a que quisieran ser equipo de coordinación nacional. Y desde entonces no ha dejado de haber equipo de región. Entonces, pues ahí está. Y yo creo que mucho trabajo, pues, a ustedes, todos los que vinieron después, definitivamente no me lo carguen nada más a mí, pero claro. ha sido una cosa de constancia, de querer, de seguirle, de amor, y que los corazones se encendieron de la manera correcta, ¿no? Algo que viene en mi reconocimiento cuando me salí de Chad, que me lo dieron quienes fundaron, no como que el de la cadena, y era quienes seguimos a Cristo, seguimos el mismo camino y nos volvemos a encontrar. Entonces, yo creo que es esa parte, el poder mantener el centro, lo que es, los pies en la tierra, para qué nos va dando y que nos va formando justo para poder hacer nuestra vida profesional, para hacer nuestros planes de vida, para formar nuestras familias. Así que, pues, gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito cuando quieran, a sus órdenes. Y felicidades por seguir, felicidades por este proyecto. Síganle echándole muchas ganas, está padrísimo. Y pues a toda la región a seguirle. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos retos muy distintos que definitivamente no nos tocaron a los que estuvimos hace 20 años, pero es lo padre. Así que, pues, echarle ganas. Gracias. Y ya al final tenemos una última frase, súper contexto, súper rápido. Hoy en día, qué chistoso lo que decías de la sabiduría del regionalito. Hacen mucho una porra que cantan, ¿quién es el rey? Región Monterrey. Sí. No, bueno. Pero parte no, es mística, no es mística. Es la esencia. Entró de la raza. Parte del podcast. Es esencia del regio. Sí, y parte del podcast lo que queremos hacer es cambiar esa cultura a que realmente gritemos quién es el verdadero rey. Entonces, vamos a hacerte la pregunta. Yo creo que ya conoces la respuesta y terminamos así. ¿Te parece, Joel? Va. 1, 2, 3. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. ¡Venga! ¡Eso! Muy bien. Gracias. Un aplauso a la región Monterrey. Venga. Venga. Muchas gracias, No, Vero. qué padre. No manches,